El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Oye, oh Dios mío, mi clamor. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Preparará misericordia y verdad para los que lo conservan. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis si se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Una vez habló el Señor, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme a su obra. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos,
de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra del Señor y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en el Eterno y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Libro de Salmos, capítulos 61, 62, 63 y 64. La bendita palabra del Eterno, que vive y reina por todos los siglos. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y debido a que no pasará, y es importante que se mantenga, como estaba hablando de ayer, en la mente y en el corazón, y que de tu interior como fluyan ríos de agua viva, manifestados en justicia, en verdad, en amor, en todo el fruto del Espíritu en frente del Padre, para que de esta forma, como hijos, el reino de los cielos sea exaltado. Y no solamente por los que siguen al Padre, sino por los que ven la conducta santa e irreprensible de aquellos que han abierto su boca para decir que siguen al Señor. Se acabe toda la maldad del corazón de todos aquellos que dicen seguir al Señor, que su seguimiento sea genuino en todo tiempo, sus pasos rectos, su corazón puro, los ojos puestos en el Eterno y su confianza únicamente dependiendo del verdadero. Entonces brillará la justicia en esta tierra. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Te leo otra vez. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38. Seguimos hablando en cuanto a buscar o removiendo el tropiezo de la religiosidad. Religiosidad es la apariencia de santidad. Esta viene por la pertenencia a un grupo religioso, por considerarse que es parte en alguna manera de Dios, pero no se vive conforme a la verdad. Muchos días y muchas veces te he estado hablando de estas mismas cosas con el mismo propósito de que abras tus ojos a la verdad. La verdad no es como la conocen. La verdad conocida hoy en día nada más se refiere a un libro. La verdad que te predico se refiere en la forma de conducta. Estamos hablando, yo uso el libro como punto de referencia, pero el propósito es que Dios sea manifestado en ti, en vida real, porque como te estaba hablando, Dios puso sus leyes en tu mente y en tu corazón para que de tu corazón fluyera la justicia, la verdad y la pureza. Los hombres no han alcanzado esa forma de vida porque siempre han mirado que la palabra de Dios está escrita en un libro, pero la palabra de Dios, Cristo, Jesús, el Mesías, Él no son letras en blanco y negro, Él es vida. Y Él fue puesto en la mente y en el corazón de los hombres para que de los hombres fluya. Por eso hizo a los hombres templo y morada del Espíritu Santo de Dios, para que de allí es de donde fluyese Dios. Así como el Señor Jesús vino en aquellos días y nos reveló al Padre por medio de la conducta y por medio de las cosas que hizo, entonces ahora
a los nacidos de Dios, nos toca que los demás que no conocen a Cristo vean a Jesús y sea revelado el Padre por medio de la forma de conducta. Donde la religiosidad no ha podido, ahí es donde el Espíritu puede. Donde la apariencia de santidad no ha podido, es donde el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en verdadera santidad. La santidad que te hablo no consiste de métodos humanos, no consiste de conocimiento ni de años de estudio, consiste en la fe en el Hijo del Hombre que vino a la tierra, que hizo morir, como te había dicho antes, la carne, el viejo hombre, el mundo, el diablo y la muerte, para que nosotros pudiésemos vivir en esta tierra en perfecta santidad, sin siquiera ser molestados en alguna manera por el enemigo, porque los deseos carnales todos han sido muertos, quitando así el poder que el malo tenía sobre los hombres, para hacerlos caer en diferentes pecados usando la debilidad de la carne. Pero una vez la carne crucificada, ya no hay más debilidades, ya no hay más deseos carnales, por lo tanto se acaba el poder del diablo allí cuando el hombre crucifica su carne y de esta manera termina viviendo a Cristo, no nada más apuntando a la verdad, porque hay una grande diferencia en apuntar y decir esa es la verdad escrita en el libro, pero esa la pueden refutar y alegar, pero nadie puede refutar una forma de conducta santa, verdadera, porque la misma forma de conducta redarguye a todos, ¿sí? Porque en realidad es como el Señor está buscando que sea, ¿sí? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y eso fue lo que hizo por nosotros, ¿sí? Destruir la carne por medio de la cruz para que de esta manera nosotros pudiésemos vivir conforme su voluntad. Sí. Vamos a seguir en lo que estábamos estudiando en cuanto a la obediencia de mandamientos, pero por el poder del Espíritu de Dios en ti. No en tu carne, es el poder del Espíritu. Esto te lo he estado hablando últimamente porque es algo desconocido. Lo que es el poder del Espíritu, lo que se conoce del Espíritu, como te he dicho antes, es el hablar en lenguas o cierto tipo de cosas que normalmente los pentecostales utilizan. Vivir por el Espíritu, eso significa que el Espíritu Santo de Dios es quien vive en mí y hace las cosas en mí, como dijo Pablo, lo que ahora hago en la carne ya no lo hago yo, sino Cristo, quien vive en mí. Esto te lo voy a repetir porque es muy primordial en el asunto de caminar en el Señor, ¿sí? Porque es lo que Dios en su bendito amor y misericordia nos ha dado. Y Él mismo lo dijo, que no es por fuerza ni por espada, sino por el poder del Espíritu. Y el Espíritu no es religioso. El Espíritu jamás busca o lleva a los hombres a que estén haciendo religiosidad, a que estén haciendo obras externas por medio de su carne o el del conocimiento que tengan. El Espíritu, una de las cosas que a mí me encanta del Espíritu es que cuando el Espíritu viene a un hombre, el cuerpo carnal está muerto, los deseos carnales están muertos, las pasiones carnales están muertas, el alma está pura, santificada, entonces no queda ni sombra de variación en el hombre para que el hombre en realidad pueda vivir conforme a la voluntad del Señor. Y de hecho todavía está escrito que los nacidos de Dios no pecan. Recuerda, el evangelio que te estoy hablando es un evangelio a vivir en santidad. Y para vivir en santidad se requiere que quieras vivir en santidad. Porque los hombres mucho buscan excusas para caminar en el pecado, ¿sí? Entonces es importante que entiendas eso, pueblo, que busques vivir conforme a la voluntad del Señor, pero por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál era? Reyes 11:38 está escrito. Te leía un versículo similar ayer, ahí mismo en Reyes, en el nombre del Señor Jesús. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare,
y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Sí? Otra vez vámonos a ir por pedacitos, nos vamos a ir por pedacitos desglosando este asunto para entenderlo bien. Ayer te estaba hablando en el libro de Reyes 6:12. Está escrito: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre. Sí, como tú puedes ver, muy similares. Lo que quiero que entiendas y veas es que Dios está buscando acción de tu parte. ¿Qué acción quiere Dios de mí? Que creas en Él. Esa es tu acción, tu fe. A Abraham la fe le fue contada como justicia, a ti te será la fe contada como justicia. Entonces tú crees, y cuando tú crees en Él, Él te da de su Espíritu, y por el poder del Espíritu tú puedes vivir sin pecado en esta tierra. Nada más es cuestión de que creas y de que tu fe sea genuina, que no sea fingida como ha sido hasta hoy, simplemente hablando por el conocimiento. Muchas personas hablan con el conocimiento, y aunque saben, y está escrito que el conocimiento envanece, tienen la tendencia de olvidarse de esa palabra. Dios dijo claramente, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece. Aunque en su mayoría de los que estudian la Biblia saben que el conocimiento envanece, con todo y eso se dedican a adquirir conocimiento. Ahora también han leído que no es por fuerza ni por espada, sino por el poder de mi Espíritu, y con todo y que leen esa palabra, todavía van y utilizan fuerza y espada para vivir conforme a la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces, es muy típico en el cristianismo hoy en día cómo la palabra de Dios es ignorada, cómo no es creída, cómo simplemente se lee. Lo que yo veo en esta tierra, lo que el Señor me ha enseñado, porque Él es mi maestro, es que los hombres en sus mentes estudian la palabra no como para obedecerla, sino para saber. Estudian para saber más, no estudian para ser unas personas íntegras en cuanto a forma de conducta y obediencia. En otras palabras, los mandamientos no son estudiados para obedecer. La Escritura no es estudiada para obedecer, la Escritura es estudiada para saber más. Porque por alguna razón los hombres creen que entre más sepan, más santos son, cuando la Escritura misma da testimonio que el conocimiento envanece. Por lo tanto, pueblo, yo no te sugiero que te metas en las profundidades del conocimiento y te olvides de lo simple. No te conviene. Te metes en las profundidades del conocimiento y te olvidas del simplemente creer, simplemente te vas a hundir. Y entre más hundido te metas en el conocimiento, más perdido vas a estar, mientras creas que estás perfectamente bien enfrente de Dios. Ahora, fíjate lo que dijo el Señor a Samuel. Si prestares oído, otra vez, si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos. ¿Sí? Otra vez, si prestares oído a todas las cosas que te mandare. ¿Qué significa prestares oído? Quiero que mires la diferencia en lo que Dios te está buscando, que tú pongas atención, y la religiosidad. Dios te dice que prestes oído. ¿Qué significa prestar oído? ¿Para qué? Dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, ¿cómo? Guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David, mi siervo. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas en el mandamiento que le dio a Salomón, lo cual para hoy en día es para nosotros,
claramente enseña que Dios quiere que se preste el oído. A Dios le gusta más, y Él lo dijo bien claro, obediencia quiero y no sacrificio. Por lo tanto, cuando Él dice obediencia quiero y no sacrificio, ¿qué está esperando de ti? Pero otra vez, normalmente la costumbre, la tradición, el rudimiento en cuanto a la lectura de la Biblia consiste en leer la palabra y no hacer lo que se está leyendo. Pero si Dios dice obediencia quiero y no sacrificio, ¿qué espera Dios de ti? Que simplemente conozcas el versículo que dice obediencia quiero y no sacrificio. Ya con saber el versículo, ¿ya estás obedeciendo la palabra? No. Si Dios dice obediencia quiero y no sacrificio, ¿qué te está diciendo? Él quiere que seas obediente y no que andes de religioso todo el tiempo haciendo tus obras religiosas, pero no obedezcas. Es importante que obedezcas la palabra de Dios. Y la obediencia no consiste en el poder humano. La obediencia consiste en el poder del Espíritu de Dios en ti. Es el Espíritu Santo de Dios obediente. Al 100, en Él no hay ni sombra de variación. Para eso se nos concedió a nosotros el nacer del Espíritu, para eso se nos concedió a nosotros el ser hechos hijos de Dios, para practicar total obediencia y no en nuestras fuerzas, sino por el poder de aquel que vive en nosotros, en el cual nos convertimos templo y morada de Él. Por lo tanto, la obediencia requerida de hoy en día no es de tus fuerzas, no es en tu sabiduría, no es en tu carne, es por medio del Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Entonces es bien importante, pueblo, que entiendas eso en realidad. ¿Sí? Que entiendas lo que significa obediencia quiero y no sacrificio. Porque otra vez, ¿cuál es lo típico? Lo típico es que simplemente se está todo el tiempo leyendo la Escritura, pero no se está pegando a la obediencia de Dios. Se está haciendo siempre la propia voluntad. Lo típico es esto. Se lee la palabra y se continúa como si no hubiese leído nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Obediencia. Eres hijo de Dios, te concedió Dios el ser hecho hijo de Él, naciste del Espíritu, entonces la obediencia tiene que ser parte de tu vida. Aún no has nacido del Espíritu, te arrepientes, te conviertes de tus malos caminos, el Señor ve que tu corazón es un corazón contrito y humillado y te da de su Espíritu. Una de las cosas bien importantes a entender, pueblo, es que lo que Dios dejó escrito es para que nosotros y aún los más ignorantes, vamos a ponerlo de esta manera, el más simple, pueda en realidad vivir conforme a la voluntad del Señor. Sí, porque lo único que se requiere es corazón. Y de esa manera, por eso Dios dijo siempre, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, el propósito de esto es que Él quiere que pongas por obra su palabra por medio del Espíritu Santo de Dios en ti. En otras palabras, la religión no te puede llevar a vivir conforme a la obediencia de Dios porque la religión carece del Espíritu. Los nacidos de Dios tienen el Espíritu de Dios, los cuales ya pueden ofrecer una vida totalmente agradable a los ojos del Padre, pero otra vez no es en su fuerza. Hoy en día no se ha alcanzado a vivir conforme la voluntad del Señor, es porque siempre se hace en su propia carne, y todo aquel que hace o practica el Evangelio en su carne termina pecando. Y para esto, un botón. Fíjese cada uno en su propia vida. Si tu evangelio en realidad, sí, consiste de continuar en el pecado, tu evangelio es peligroso. No es un evangelio de salvación, es un evangelio peligroso de tibieza, porque estás practicando pecado. Y Jesús vino para destruir el pecado. Por lo tanto, en aquellos los cuales Jesús habita, el pecado no habita. No puede habitar Jesús y el pecado en el mismo templo. Te digo estas cosas así en blanco y negro, bien claro, para que entiendas y veas específicamente que Dios quiere santidad porque está escrito. Él fue quien lo dijo, que sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces es requerido para entrar al reino de los cielos la total limpieza. Para eso tenemos la parábola de aquel hombre cuando el Señor salió y mandó invitar a todos los que se encontraran en los cruces del camino, y uno se metió sin vestimentas de gala. Ok, sí te invito,
pero tráete tu vestimenta. Y la vestimenta del Padre es la que no se quiere ahora, ni el pan ni su vestimenta es lo que no se quiere hoy en día, porque la vestimenta requiere obras de justicia, el pan es palabra de vida, es Jesús. Por lo tanto, las obras de justicia es la que tu pueblo no has querido. En el libro de Apocalipsis está escrito que las obras de justicia son las vestimentas de lino fino resplandeciente. ¿Cómo están o a qué nivel está tu obra de justicia? ¿Quieres saber si tus vestimentas actuales en este instante son de lino fino resplandeciente o están percudidas? Si tu justicia es al 100%, entonces tienes lino fino resplandeciente. Si tu justicia es menos de ese porcentaje, tus ropas están manchadas. ¿Sí? Manchadas. Como dijo el Señor, manchas y arrugas. ¿Nos entendemos? Entonces, si Jesús lo dijo y tú lo puedes buscar, deja ver si te lo busco ahorita aquí, para que lo tengan, porque hasta eso se han hecho perezosos para buscar la palabra, escudriñarla. A Revelaciones o Apocalipsis 19:18. Ahora, quiero que le pongas atención a estas cosas, porque no son cosas que deben ignorarse. Especialmente si tú estás con la mirada puesta de que quieres entrar al reino de los cielos o tienes tu esperanza, porque muchos hoy en día tienen la esperanza de entrar al reino de los cielos. Fíjate, viven mal y tienen la esperanza de entrar al reino de los cielos y piensan que por la esperanza se les va a conceder porque se están recargando en el amor y la misericordia de Dios. Yo te he dicho antes y te lo repito una vez más, el amor, la misericordia, la paciencia de Dios para contigo, pueblo, está aquí en esta tierra. El día que cruces el velo de la muerte, tú no vas a encontrar ni amor, ni misericordia, ni paciencia. Vas a encontrar únicamente fuego consumidor, ira y justicia inquebrantable. Es lo que vas a encontrar. O sea, tú no vas a encontrar misericordia cuando cruces el velo de la muerte. Tú no vas a encontrar paciencia más contigo. Así que váyanse alineando en la forma de conducta y está escrito en el libro de Apocalipsis 19:8. Y a ella, ¿a quién? La famosa iglesia. Gocémonos en el versículo 7 y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hoy en día, el pueblo, tu pueblo, sabes específicamente que tú eres la esposa. Y ahí dice algo bien importante, se ha preparado. Ahorita todo el mundo sabe que el rey, que ya esto está muy próximo a acabarse, que el Señor Jesús viene, pero andan con su escándalo de que Jesús viene. Sin embargo, no estás tomando tu debido tiempo para tu propia preparación. No te estás preparando. ¿Sí? ¿Por qué? Y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la esposa, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o son las acciones justas de los santos. Otra vez, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cómo ves? El lino fino son las acciones justas de los santos. En tu vida diaria, en tu diario vivir, ¿qué tan santas son tus obras? ¿Son tus acciones justas? ¿Tus pensamientos justos? ¿Tus ojos justos? Porque hay ojos llenos de adulterio hoy en día, por eso no pueden dejar de codiciar. Las intenciones de tu corazón, tus acciones, tus palabras, ¿son justos? Si son justos al 100, cada una de tus acciones en tu diario vivir, entonces tú estás vestido de lino fino, resplandeciente, limpio y resplandeciente. Si tus acciones son menos de ahí para abajo, tu ropa está manchada. ¿Sí? Si tú tienes 99
acciones justas, si dentro de un día se hicieran 100 acciones únicamente y tú tienes 99 justas, tú tendrías una mancha en tu ropaje. Y así sucesivamente, la ropa se va poniendo percudida con las manchas. ¿Sí? No nada más una manchita, sino es una ropa percudida. Es como cuando tienes una ropa blanca que lavas y entonces en lugar de quedar completamente blanca, queda percudida. No son manchas así como puntitos. La ropa está percudida en sí, no es blanca ni es gris, está percudida, decolorada. ¿Sí? Entonces ese es un problema en el cual se enseña la forma de conducta. Y no te engañes. O sea, sé sincero con cada uno y fíjese, yo te las pongo aquí abiertamente para que tú te des cuenta de tu condición y no estés ahí con tu esperanza de que el Señor te va a permitir que entres al reino de los cielos, porque ha habido muchos cristianos que están muriendo y la gente aquí en la tierra se queda feliz y contenta porque cree que están entrando al reino de los cielos cuando su forma de conducta era cuestionable, era menos del 100%. Decían que son cristianos, pero su caminar es torcido. Su caminar es chueco, dicen mentiras aquí, juegos allá, un pequeño pleito allá de aquel lado, una pequeña codicia por aquel lado, una mentira piadosa por allá, y en fin, un poco de robo aquí, un poco de soborno por acá, y es un poco, pero a los ojos de los hombres son cristianos, y ya cuando se mueren les hacen un sepulcro cristiano, le oran a Dios y todo, y dicen, no, pues ahora está en mejor vida, está con el Padre. Bíblicamente, si tus ropas no son de lino fino, limpio y resplandeciente, no vas a entrar. Porque muchos se preguntan, ¿cómo puedo limpiar mi ropa? Bueno, tu lino es limpiado por medio de tus acciones justas. No se trata de que, solamente imagínate los que lavan ropa, por ejemplo, los que tengan experiencia lavando ropa, lo cual me imagino que la mayoría lava sus propias ropas. Imagínate que tienes tu ropa y la limpias. Se te ensucia y la limpias. Y luego se te vuelve a ensuciar y la limpias. Y se te vuelve a ensuciar y la limpias. Y la vuelves a ensuciar y la limpias. Y la vuelves a ensuciar y la limpias. ¿Cuál es el estado de esa ropa después de muchas lavadas? Desgaste y percudida. ¿Sí? Entonces eso te lleva a que la vida que se está viviendo hoy en día, que según cada uno es cristiana, que según cada uno dentro de su propia religión va para el cielo. Yo te he dicho muchas veces antes, Dios no te va a juzgar por las religiones a las cuales tú perteneces. Dios te va a juzgar por si creíste en el Hijo y te limpiaste en sus ropas, te limpiaste tus ropas en su sangre, ¿sí? Y te mantuviste limpio, no teniendo por inmunda la sangre de Cristo y pisoteándola, pecando contra aquel que todavía después de haberte limpiado, te pones a pecar contra él, despreciando su limpieza. O sea, en otras palabras, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Porque ¿cuál pacto hizo? En aquellos días haré un pacto nuevo, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. En su corazón les escribiré, para que del mismo corazón, por eso Dios dijo, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, que te quede claro en esa forma de conducta, pueblo. Cada uno mírese en sus propias acciones, porque la religión de cualquier hombre, como dijo Santiago, la religión pura y sin mácula es ayudar a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones y guardarse limpio de pecado en este mundo. Si no, la religión de todos es basura. ¿De qué le sirve a un hombre la religión si no está limpio de pecado? Si no permanece limpio de pecado. O sea, por eso te digo, pueblo, pon los pies sobre la tierra y ahorita que todavía está la puerta abierta, aunque todo mundo sabe que el tiempo se está acabando, que el reloj está en contra y hablan de las profecías y que ya se va a acabar el mundo y que Israel está floreciendo y que hay terremotos y que hay rumores de guerras y todo este tipo de cosas y están todos alarmados al respecto de que ya está acabando, pero el Señor dijo algo bien rico, redime bien el tiempo, utiliza el tiempo que te queda. Si sabes que es corto, tendrías que estar más firme, más
diligente, vigilante en toda tu forma de conducta, porque sabes que el tiempo está encima, el reloj está en contra de ti, entonces tienes que ser bien diligente y no andar pecando. Por favor, yo te aconsejo, si vas a aprender algo, vive lo que aprendes. Pero no nada más agarres el conocimiento y piensas que por conocer mucho ya con eso vas a ser tenido por diligente. Recuerda, las acciones justas de los santos, no el conocimiento, las acciones justas. Porque el hombre que tiene a Dios vive como Dios en esta tierra. Y el que no, vive como el malo. Entonces, es la única manera que se va a destruir la religión de tu propia vida cuando dejes de pretender que eres algo por el hecho de que tú estás en una iglesia. Es tu forma de conducta la que determina en realidad enfrente de Dios lo que tú eres, porque cada uno va a ser juzgado según sus obras. ¿Sí? No vas a ser juzgado por las obras de nadie más, sino únicamente de las tuyas. ¿Sí nos vemos? O sea, es importante. Así que ponle atención a la forma de conducta en la que estás llevando, porque ahí por Dios te va a juzgar por medio de las obras tuyas. Pero luego dice, no, es que no es por obras para que nadie se gloríe. Lo curioso es que ¿cuál es tu obra? ¿Qué le fue contado a Abraham como justicia? La fe. Y nadie en la tierra me puede decir que tiene fe y esté vivo a la carne. Esté vivo, que tiene fe y que esté vivo al viejo hombre. Y que esté sujetado bajo los rudimentos del mundo. O sea, no puede existir tal cosa, porque al tener fe, entonces todas las cosas se hacen realidad en ti. O sea, lo que el hombre no entiende es que piensa que tiene fe, pero todavía tiene que lidiar con el pecado. No puede un hombre tener fe en el Hijo de Dios y todavía estar lidiando con el pecado, porque el Hijo de Dios vino para destruir el pecado. O sea, es incoherente, no está alineado el asunto de yo tengo fe en Jesús, yo creo en Jesús, pero sí tengo que lidiar con el pecado, sí tengo que lidiar con mi carne, sí tengo que lidiar con el diablo, con el viejo hombre, con el mundo. No, porque todo aquel que cree, y muchos dicen, para Dios no hay nada imposible, yo te digo, y así está escrito, para Dios no lo hay, pero para el hombre, para aquel que tiene fe, para el que cree, no hay nada imposible tampoco. Pero muchos se recargan en que para Dios no hay nada imposible, pero para el hombre sí. Entonces eso da testimonio que tú no tienes fe, porque si tuvieras fe, para ti tampoco habría nada imposible. Porque el maestro mismo lo dijo. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, pueblo, por eso te aconsejo que empieces a creer, porque si tú crees que Dios es justo, ¿qué vas a producir tú? Por eso es que los demonios creen y tiemblan, y los hombres hoy que dicen que creen en Dios, hace cada uno su voluntad. Cada uno hace lo que le place. Pero eso sí, creo en Dios. Pueblo, deja la hipocresía. Si crees en Dios, haz las obras de Dios. Vive como Dios en esta tierra. Así se manifiesta verdaderamente la fe de cada uno. Pero el engañarse con sus actividades vanas, como te estaba diciendo otro día, con el conocimiento vano, ¿de qué sirve a mí que yo sepa que no tenga que decir mentiras y luego diga mentiras? Como estaba leyendo el otro día, ¿de qué me sirve tener toda la profecía y toda la revelación, pero no tengo amor? El amor consiste en guardar los mandamientos al Padre. ¿De qué sirve entender todo y tener las grandes revelaciones y la verdad completa en cuanto a instrucción se refiere y no amar al Padre? ¿De qué sirve tener todo el conocimiento y no obedecer? ¿De qué sirve? A un ignorante le va a ser más tolerable el castigo que a ti,
porque los pecadores pecan en su maldad. Pero hoy en día el pueblo de Dios está pecando con el conocimiento de la palabra. Pero porque tienen conocimiento de la palabra, se creen muy justos por causa del conocimiento, cuando aún teniendo el conocimiento se peca. ¿De qué te sirve el conocimiento en realidad? ¿Sí? ¿Nos vemos, pueblo? Entonces ponle atención a las cosas. Mira exactamente cómo estás haciendo y qué forma de vida estás llevando. Si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios o conforme a tu voluntad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios, no haces nada indebido. Cuando tú vives conforme a tu voluntad, haces pecado. Porque una cosa es segura, la voluntad del hombre lo va a llevar a cometer iniquidad. Si esta no es la misma que la voluntad del Padre. A menos que tu voluntad sea la voluntad del Padre, como Jesús dijo cuando allá en el asunto de la samaritana, cuando llegaron los discípulos y querían que comiera, y les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Ellos llegaron allá todos religiosos porque miraron a Jesús hablando con la samaritana y se preguntaban: ¿cómo es esto? ¿Por qué está hablando con una mujer? Entre ellos se quedaban sorprendidos así, que era extraño lo que sucedía, pero él estaba evangelizando a esa señora y luego muchos se convirtieron por causa de ella. Entonces, pueblo, ponle atención a esas cosas y haz lo bueno. Haz lo bueno, porque si tú no haces lo bueno es... Y otra cosa que te quiero recalcar, ya hablando de lo bueno, en el asunto de que leímos con Salomón, 11:38, en el libro de Reyes, Primera de Reyes 11:38. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos. ¿Qué significa andar en mis caminos? Pueblo, ¿tus caminos son los caminos de Dios? Los religiosos, oh amén, ya son igualitos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Porque dicen que andan en sus caminos. ¿Sí? Su camino es amor, paz, gozo, benignidad. Esos son tus caminos. Tu conocimiento de nada te sirve cuando tú no vives así. ¿Sí? Por eso dijo: si anduvieres en mis caminos. ¿Cuáles son los caminos del amor? El fruto del Espíritu. Esos son los caminos de Dios. Porque si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y si anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, ¿qué es andar en los caminos de Dios? Guardar los estatutos y mandamientos. ¿Cómo? Como lo hizo David. Como lo hizo David, mi siervo. ¿Cómo David guardó los mandamientos de Dios? ¿Cómo los guardó? De acuerdo a la Escritura, David era conforme al corazón de Dios. David no guardaba los mandamientos porque eran mandamientos. David guardaba los mandamientos porque para él eran vida, eran su delicia, era lo que le encantaba, era su regocijo. Por eso Dios llama que era un corazón conforme al del Padre, porque él no obedecía los mandamientos nada más por obedecerlos externamente. Los mandamientos y él eran una sola cosa. Él se deleitaba en la palabra, y tú puedes leer los salmos al respecto. Dulce a mi paladar es tu palabra, más rica que la miel. Es medicina a mis huesos. O sea, David entendía exactamente y era uno con él. Por eso Dios se deleitaba con él, porque el corazón de él era como el del Padre. O sea, en otras palabras, no obedecía los mandamientos nada más porque tenía mandamiento. Es muy diferente obedecer los mandamientos únicamente porque tienes mandamiento a obedecer los mandamientos porque te deleitas en ellos. Y hoy en día, en cuanto al cristianismo se refiere, no obedecen siquiera los mandamientos escritos, no obedecen la misma ley.
¿cómo es entonces que se va a obedecer de corazón? Si ni siquiera la escrita la obedecen, ¿cómo se va a obedecer del corazón? Y luego dicen que muchos les ataco, pues es la verdad, pueblo. Fíjate tus caminos y contradíceme con tu forma de conducta. No me contradigas alegando y defendiéndote, contradíceme con tu forma de conducta, muéstrame tus hechos, como dijo Santiago. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu forma de conducta santa y irreprensible, entonces tú estás exento de esta prédica. Pero si tu conducta no es santa, irreprensible, pura enfrente de Dios, así pura como está escrito aquí, ¿sí? Delante de mis ojos, si hicieres lo recto delante de mis ojos. ¿Qué significa delante de mis ojos? ¿Que te estoy viendo? Si yo estoy aquí y te estoy viendo, ¿qué está diciendo? Lo recto delante de mis ojos. Te estoy viendo. Haz lo recto delante de mí. Haz lo recto que a mí me gusta. Porque si yo tengo una definición de recto y tú tienes otra definición de recto y tú haces de acuerdo a tu definición de recto y me quieres agradar a mí, ¿tú crees que yo voy a ser agradado con tu definición de recto cuando yo ya establecí la mía de cómo rectitud es o qué es rectitud? Sin embargo, hoy en día los hombres están esperando que sus conductas sean aceptadas como Caín, en lugar de, ok, ya me enseñaste tu justicia, ya sé lo que esperas de mí, ¿por qué no hacer lo recto ya establecido que Dios estableció que es recto, en lugar de establecer tu propio recto y ir y hacer maldad conforme tu propia justicia? Por eso dice, si hicieres lo recto delante de mis ojos, ¿no? Lo que Dios quiere es tu forma de conducta intachable enfrente de Él. Ahora te pregunto, ¿son tus caminos rectos enfrente del Padre? ¿Es tu conducta justa e irreprensible enfrente del Padre? ¿Sí? Es Dios quien te va a juzgar. Es Él quien determina si te deja entrar al reino de los cielos o no, basado en tu fe y basado en tu obediencia a la fe después de la fe. Porque otra vez, hoy en día, el asunto es que se dice que tiene fe, pero no hay obediencia. Porque la fe, ok, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces pues ya lo tiene así como, bueno, pues es mi esperanza, no hermano, tengo fe. O sea, eso de nada sirve. Hoy en día la fe moderna es como utilizaron un versículo que está escrito, aunque parezca tardar, ciertamente vendrá. Y se lo acomodaron a la fe. Y ahora tienen la fe y aunque parezca tardar, ciertamente vendrá. Entonces están esperando que, o sea, la fe ya no es algo instantáneo, ya es una esperanza a futuro por allá. Pero si tú te fijas, quiero que vayan al Nuevo Testamento y vean en los Evangelios cuando Jesús anduvo caminando en la tierra y miren qué tanto le tardó a las personas que estaban allí ser santificadas, ser sanadas o ser resucitadas. Y miren si les tardaron días después de que la palabra salió de la boca del maestro, para que dejen de remover el asuntito de que la fe es para largos días, por allá cuando Dios quiera. Eso es un engaño, pueblo. Alguien te engañó y por medio de los maestros falsos que agarran la escritura y la acomodan donde no va, haciéndole creer a los hombres que aunque parezca tardar, ciertamente vendrá. Suena muy bíblico. Sí, pero fíjate, la fe es utilizada para ahorita, aquí, en el momento. La señora que tenía flujo de sangre ocupaba la salvación ahí. El paralítico que estaba en el pozo del enviado necesitaba la fe allí. Y todas las personas que recibieron sanidad la necesitaron en ese instante. Y en ese instante obtuvieron resultados. Por eso yo, en mi forma de vida, cuando hablamos de fe, si yo voy a hablar fe, yo obtengo el resultado ahorita. Si mi fe es genuina, el resultado va a ser instantáneo. Si la fe no es genuina, el resultado no va a venir. ¿Sí? Si la fe de la señora que tenía el flujo de sangre no hubiera sido genuina, no hubiera sido sanada. Pero cuando se volteó el maestro y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Sin embargo, la fe de hoy en día
Aunque parezca tardar, ciertamente vendrá. El tiempo de Dios, el famoso tiempo de Dios, es el tiempo de los cristianos que nada más no llega. Años y años y años y años. Agarraron los versículos, los plantaron mal, los juntaron con otros versículos que no cabían y así entonces terminaron haciendo muchos engaños. Ahora están con los famosos tiempos de Dios. ¿Cuándo necesitas la santidad? ¿Ahorita o dentro de 20 años que te llegue? ¿Cuándo necesitas el Espíritu de Dios? ¿Ahorita o en 20 años? ¿Qué tal si te mueres en ese tiempo? ¿Cuándo necesitas estar limpio completamente de pecado? ¿Ahorita o mañana? Tu fe tiene que ser tan buena para que ahorita estés totalmente santificado, porque no sabes el segundo que te sigue. Todos tenemos planes de seguir aquí en la tierra hasta que nos moramos de viejos. Esos son nuestros planes. ¿Sí? Y por causa de que los planes son hasta que me muera de viejo, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Pero no, pueblo. La santidad la necesitas ahorita. La santidad no es un asunto de días como tus predicadores mentirosos te han dicho, que es un proceso para llegar a santidad. No, la santidad es instantánea. Los discípulos del Maestro fueron santificados cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y todo aquel en el cual Cristo viene es santificado allí en ese instante. Y yo soy testimonio de ello. ¿Sí? Porque en un solo día fue quitado el pecado de mí. Y no en mi fuerza. Y no porque lo estuviese buscando. No lo estaba buscando. Pero como está escrito, me manifesté a los que no preguntaban por mí. En mi mente jamás pasó que yo iba a predicar del Evangelio. Ni quería tampoco, ni el cristianismo en mi vida no existía. Lo único que yo conocía de Dios, un crucifijo. Eso era todo. Oh, ahí está. Pero en mi mundo siempre decía y lo miraba. ¿Esto me protege en realidad? Pero como así te enseñan, bueno, ha de tener algún tipo de poder milagroso. Por eso los llevaban allá con los curas del pueblo para que los bendicieran o bendijeran, para de esa manera ya están benditos y entonces pues ya puedes andarlos trayendo colgando en el pecho. Con todo y eso, si la fe es genuina, el resultado es instantáneo. Vayan y fíjense en la forma de cuando Jesús hizo los milagros, cuando el agua se convirtió en vino. ¿Cuándo necesitaba el vino la gente? Allí en ese instante fue hecha. Sí, la gente necesitaba sanidad ahí en ese instante. Así que, pueblo, empieza a trabajar en tu fe. ¿Y sabes cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra. Si tu oído está tapado es porque tú no estás oyendo la palabra de Dios. Para que tu oído se despierte, tú necesitas oír la palabra de Dios. Cuando oigas la palabra de Dios, le pongas atento, como dice ahí. Oír no significa nada más la habilidad de escuchar el ruido. Oír significa que si Dios te dice no adulteres, tú no adulteras. Eso significa oír. Que si Dios te dice no codicies, tú no codicies, no robes, no robas. Así das testimonio al Padre que estás oyendo y entonces tu fe va a venir. Solamente cuando cambies tu forma de conducta. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícelos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. En Exodus Escuela de Discípulos serás redarguido, exhortado, animado, para que vivas conforme a la voluntad de Dios, en paz y santidad. Visítanos en 9 Lake Drive, Round Rock, Texas, 78665, todos los miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos, 11 de la mañana. Escucha Ministerios Exodus en esta estación de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Para más información al teléfono 512-215-1977. Síguenos en todas las redes sociales. Exodus Escuela de Discípulos y Ministerios Exodus.
Nuestro propósito es que conozcas a nuestro Señor Jesús como Él te conoce a ti, para que seas arraigado y afirmado y que conozcas la profundidad, la longitud, la anchura y la altura de su amor y puedas vivir y disfrutar de la vida plena que Jesús prometió. Una vida llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de fidelidad, de bondad, de amabilidad, todo lo cual proviene de su Espíritu Santo, el cual generosamente nos ha dado para destruir las obras del diablo del corazón de aquellos que ya no quieran vivir en ellas. Ministerios Exodus, quitando los tropiezos de mi pueblo. Para seguir escuchando más predicaciones como estas, visita nuestra página de internet www.radioexodus.org. También puedes descargar nuestra aplicación Radio Exodus en tu teléfono móvil. Síguenos en Facebook y Twitter, Ministerios Exodus, Radio Exodus. Y sigue nuestras transmisiones en vivo. También puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. Ahora sigue edificando tu espíritu. Ministerios Exodus, quitando los tropiezos de mi pueblo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodus.org. Ministerios Éxodo, quitando los tropiezos de mi pueblo.